Bueno, muchísimas gracias a Luis Carvajal, que está esta mañana con nosotros. Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Alguien que además usted sabe que dice lo que piensa, que no está negociando ni está diciendo por hablar, y que generalmente lo hace informado, desde la información. Por eso lo invitamos hoy, para que nos ayude a entender un poco. Ahora nos vamos en términos topográficos, geográficos y demás del pueblo dominicano a ver el río Masacre. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Bueno, buenos días. Mira, la principal discusión es de quién es el río o de dónde es el río. Exacto. Y revisando las redes, yo estoy sorprendido con la cantidad de gente que ignoran que este es un río realmente binacional. Su cuenca de 795 kilómetros cuadrados tiene el 53% en la parte de Haití y el 47% en la parte dominicana. Oh. Sin embargo, el caudal más estable es el que aporta el territorio dominicano por la sanidad de las cuencas. Por la forestación. Porque a pesar de que el entorno de Pico de Gallo y el área de Nalga de Maco está bastante afectado, de que hay mucha presión ambiental sobre ello, a pesar de eso, nuestras cuencas son mucho más estables, y eso se podrá ver en una gráfica que me gustaría explicar dentro de un rato. ¿Qué es lo importante de este río? Que la gente habla de los caudales y de los caudales que se toman, y en realidad el caudal general del río medio, que es de 7.5 metros cúbicos por segundo, poco más, poco menos. Pero la realidad es que este caudal ocurre solo cuando hay avenidas especiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando vienen los periodos de lluvia, de manera torrencial bajan enormes caudales, que para el promedio es lo mismo. O sea, si yo te tiré 10 cubetas de agua ahora y 2 goticas después, el promedio va a ser 5 cubetas de agua, pero yo te tiré 2 gotitas y 10 juntas. Pues eso mismo pasa. Pueden venir caudales 20, grandes, 25, 35 caudales, que así mismo como llegan rápidamente, se van rápidamente y no tienen ninguna utilidad. La inmensa mayoría del tiempo, el caudal del río está en niveles para que el Masacre se pase a pie. Vamos a ver esa imagen que usted estamos tiene. Hablando, mira, sí. Nosotros podemos tener, por ejemplo, esta es la curva en la estación Don Miguel. La estación Don Miguel mide solamente el agua que viene. ¿Dónde está la estación Don Miguel? Recuerde, que viene desde República Dominicana. Recuérdale a la gente dónde está la estación. Bueno, nosotros tenemos 2 estaciones hidrométricas, una que es de la que más voy a hablar, que es la aduana, que está ya en Dajabón, un poco, digamos, más abajo de Dajabón, más, mientras que Don Miguel está arriba, mide las aguas que vienen de Dominicana, y en la aduana se miden ya las aguas después que tenemos el aporte de 3 ríos haitianos, el río Capotillo, el río Enand y más abajo el río Sanate, que entra alrededor de 600, 700 metros antes de esa estación. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la estación Don Miguel el caudal es de 3.78 y ya en la estación de la aduana el caudal es de 7.78, 7.5. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente el río tiene un aporte de agua desde Haití. ¿Qué ocurre? Que el agua que viene desde Haití siempre viene de manera torrencial y es muy inestable. Cuando usted ve la gráfica, hay una gráfica que yo creo que explica. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué viene el...? Eso es lo que te implica en la sanidad de la cuenca. En una cuenca deteriorada, el agua que cae baja rápidamente de manera torrencial. Te he dicho que es como una ponchera. Sí, como un lavamanos, para usar la figura que le gusta usar a Eleuterio Martínez. Fíjate, nosotros tenemos en esta gráfica aquí la estación en la aduana. Ya aquí están ambos caudales. Esos picos que estamos mirando ahí. Sí. Estos son los picos en los momentos en que tenemos los momentos de lluvia. Nosotros tenemos entre mayo y julio un primer momento de buena disponibilidad de agua, y después tenemos entre septiembre y noviembre. El resto tenemos un nivel muy bajo de agua. La de abajo, fíjense que es mucho más estable, tiene mucho menos volumen, pero un volumen relativamente fijo. Eso está hablando
de la calidad de ambas cuencas. Está claro que las cuencas dominicanas son cuencas mucho más sanas y aportan un caudal firme. ¿Qué ocurre? Que más del 90% el nivel de agua que hay allí es insuficiente. Es insuficiente para las demandas de ambos países. La demanda de República Dominicana está entre 3.5 y 4.5 metros cúbicos por segundo. Y la demanda de Haití está entre 3 y 3.5. De hecho, el canal que se quiere derivar 3 metros cúbicos por segundo. Pero ocurre que en la inmensa mayoría del tiempo nosotros tenemos por debajo de medio metro cúbico por segundo. Que ese valor de que hablamos promedio no es un valor constante y el aprovechamiento del agua va a depender de tener un flujo base. Por eso, una de las recomendaciones que hizo la Academia de Ciencias y la UAS en un descenso que hicieron en el 21 era que ciertamente que había que construir una presa para tener una regulación de caudales. ¿Desde cuándo, Luis, se inicia este tema de la construcción de los canales? No, los canales ya tienen mucho tiempo, o sea, República pero Dominicana, ahora cuando Haití intenta realizar esto. Nosotros, el conflicto está ya a finales del 2020, principios del 2021. A final del 2019. De hecho, lo decía la gráfica ahí. Sí, pero desde antes, ya desde el 2019, 2018, venían serios conflictos. De hecho, el canal de la aduana había dejado de funcionar porque en el lado haitiano una extracción masiva de agregado había deteriorado, incluso había hecho colapsar un puente que había en esa zona y había alterado. Ahora, hemos estado discutiendo el asunto del uso del agua para fines agrícolas, pero hay otras realidades. No nos olvidemos que la laguna Saladilla y todo ese entorno depende de este río, del río Masacre, y que no solo del río Masacre, hay otro, pero su curso principal, quien le hace el aporte fundamental es el río Masacre. La realidad es que con canales o sin canales el agua no da para las demandas de ambos países. ¿Qué implicación tiene la construcción de un canal, por ejemplo? Bueno, la implicación de este canal, además de reducir, va a afectar ciertamente, se habla de que estaría afectando un área de alrededor de 15.000 tareas aguas abajo. Porque de este lado. De este lado, pero también estaría afectando a agricultores haitianos. Sí. Eso es un detalle del que se habla poco, claro. ¿Afecta a Haití en qué sentido a los agricultores? No, porque en realidad esto es una construcción privada. Creo que ustedes lo comentaban al principio. Sí. Como después me estaba transportando, no pude... Al principio fue estatal, porque el presidente Moïse... Tenía el apadrinamiento del gobierno, pero siempre ha sido una obra privada para gente que tiene mucho poder, que le estará quitando el agua no solamente a agricultores dominicanos, sino a pequeños agricultores haitianos. Claro, porque es para comercializarla del otro lado. Porque la idea es comercializar el agua, pero también servirle a una empresa. Es un proyecto de privatización de agua muy claro, teniendo un control con una obra. Digamos, él tendría la llavecita y cobraría por ello, lo cual implica un enorme contrasentido. Desde el punto de vista ético es terrible, pero desde el punto de vista ambiental, pensemos en que todos los humedales de Montecristi y a ambos lados, tanto del lado haitiano como del lado nuestro, están íntimamente asociados a este curso, que es un curso de agua profundamente deteriorado por el estado de su cuenca, tanto en el estado haitiano, donde sus cuencas son prácticamente inexistentes, y la inmensa mayoría del tiempo, tanto el río Capotillo como el río Enante, el río Sanate más estable, están secos y recogen agua cuando hay eventos hídricos. Por eso, el valor del agua que se da allí termina siendo equívoco. Ahora bien, voy a citar lo que dijo la Academia de Ciencias y la universidad en su momento en el informe. Es un río binacional que tiene que tener un trato en el marco obligatorio de la diplomacia. Cualquier otra cosa que lo saque de la diplomacia es un absurdo y además es irreal, porque usted puede escalar el conflicto al tamaño que usted quiera y el que usted escale el conflicto no lo soluciona. ¿Y usted cree que ahora la solución no está en el río? La solución de ese problema primero implica estabilizar las cuencas. En Haití todos sabemos cuál es la situación ambiental. La situación en República Dominicana está avanzando un poco hacia la situación de Haití en términos de la capacidad de ¿Esa cuenca ha sufrido deterioro en los últimos años? Sí, tiene un deterioro significativo. De hecho, en el entorno de su naciente hay varios aserraderos que deberían estar. Una de las recomendaciones que hacemos es la prohibición absoluta de aserraderos,
Pero en el ordenamiento aguas arriba tenemos una serie de concesiones mineras. Por ejemplo, ahora la tiene otra compañía, estuvieron en un momento dado en Barrick, pero todavía más arriba y también para aguas binacionales tenemos la Unigold, en este caso afectando el río Artibonito. Entonces, República Dominicana está obligada, Haití está obligada a sentarse a discutir. Y es una discusión que tiene que tener 5 aspectos. Un aspecto primero eminentemente técnico-científico, que estudie la geología, la hidrología, la situación ambiental. Un aspecto, ahora hablemos del hidrométrico, vamos a ver cuáles son los volúmenes reales, de qué dependen. Un aspecto que obligue a racionalizar y aprovechar el uso del agua de tal manera, o que cambiemos cultivos como el del arroz, que es altamente demandante, que cambiemos los sistemas de riego para que disminuir la demanda eficiente de riego. Un problema de justicia social. Nosotros tenemos que garantizar que a los pequeños productores de uno y otro lado puedan disponer de agua y se les garantice agua. No estamos hablando de que no haya la posibilidad de que Haití aproveche el agua, por eso tiene que hacerse en el marco de una negociación. Pero hay un aspecto ecológico. Nosotros tenemos que debatir cuál es el caudal ecológico y cuál sería, perdón, que yo vine porque creo que era importante el tema. No, eso tiene un poco de gripe. Que no me deja. Tranquilo. ¿Quiere un cafecito? Sí. Vamos a darle un cafecito para que le alivie un poquito. Sí, un cafecito a Luis Carvajal. Con Luis siempre es importante hablar, así como con lo anterior, porque conocen el territorio, que es una de las cosas que usted me imagino que se sorprende cuando usted ve las redes sociales. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que ha estado hablando, iba a decir disparate, pero está hablando cosas que no son ciertas. Plume burro. Por desconocimiento, pero hay gente que también lo hace por mala fe. Sí. Hay gente que ante este conflicto de este lado y de aquel le quiere echar leña al fuego, cuando lo que corresponde es primero enfriar la cabeza, ver que realmente hay un conflicto, yo creo que realmente hay una violación de aquella parte. Yo no soy de lo que dicen los haitianos, yo pienso que hay empresarios que tienen una vocación destructora que está afectando a los haitianos y debe afectar el lado dominicano. Yo creo que es correcta la restauración de un canal que existía y que dejó de funcionar por un problema, porque la afectación que se produjo del lado haitiano dificultó la continuidad de la operación. Sí, el canal, la aduana, la vigía, que es el que el presidente señaló. O sea, no es incorrecto ese planteamiento. Yo sí creo que los tonos elevados y dar duro en la mesa y guapear no va con un debate de este tipo. Pero yo no he tocado el último punto, que para mí es el primero. Señores, hay que discutir el aspecto ecológico de este tipo de intervención. ¿Bajo cuáles criterios ambientales se ha hecho esta intervención? ¿Cuáles son los estudios que tiene? ¿Qué sabemos nosotros que ocurrirá con las grandes avenidas a partir del cambio del perfil del río? ¿Qué impacto tendrá en la economía de toda la región el que nosotros afectemos a Laguna Saladillo, ya golpeada por el muro? ¿Y cómo le afectaríamos nosotros? No, en el caso, Laguna Saladilla viene siendo afectada por muchísimos factores. Hay un factor de presión enorme, pero la disminución del agua que le entra a Laguna Saladillo va a incrementar la intrusión salina. No nos olvidemos que el río Dajabón, o Masacre, como todo el mundo le llama, es una ría que tiene intrusión marina que es bastante profunda. Cuando el río pierda volumen, pierda caudal, la intrusión llegará más lejos y estará afectando la producción y la economía de toda la zona, del lado dominicano y del lado haitiano. Luis. Porque, ojo, la frontera nos divide políticamente, pero ambientalmente no nos divide. Usted mencionó ahora el tema del muro y la Laguna Saladilla. Hay denuncias también de cómo ese muro afecta a nivel medioambiental en la frontera, específicamente con el caso de la Laguna Saladilla. ¿Qué tanto influye el muro o la construcción del muro para que tenga consecuencias negativas en Laguna Saladilla? Muchísimo. Lo primero es que crea un fraccionamiento del hábitat, frena el flujo de circulación. Fíjense que la solución que buscó el gobierno, posteriormente, fundamentalmente el Ministerio de Medio Ambiente y de las Fuerzas Armadas, fue colocar una especie de tuberías por debajo para que el agua pudiera fluir después de haberla fraccionado. Hay una eliminación masiva de manglares, pero que es curioso, porque nosotros estamos peleando por todo esto, pero como el muro está a este lado, una buena parte de los cuerpos de agua asociados a Laguna Saladilla quedan al oeste del muro.
Ya aquí en un momento dado explicamos lo que esto significaba en cantidad, pero no es la única presión ambiental que los modelos de desarrollo planteados para la zona están provocando. La misma tubería del gasoducto eliminó una buena parte de manglar y ahí ha habido un proceso continuo de destrucción. Hemos estado afectando el río Chagüey. De hecho, creo que la solución y la discusión del problema del agua fronterizo, tanto del lado nuestro como del lado haitiano, va mucho más allá de la discusión solo de masacre como río. Por ejemplo, del lado haitiano, lo correcto hubiera sido que ellos hubieran aprovechado el agua mucho antes de que los ríos haitianos tributaran en República Dominicana. ¿Qué dificultad tienen? Que no son ríos estables. Que entonces, por eso ellos no van a hacerlo ahí. Seco, entonces, el caudal estable es el caudal que viene más cercano desde Pico del Gallo, que viene desde República Dominicana, y eso es lo que implica que yo pueda ir sobre ese caudal estable. ¿Cuántos ríos haitianos alimentan ese río? No, me dicen que son varios, ¿no? No, hay varios, pero los principales son el río Capotillo, sobre el cual desemboca el río Enante, y el río Sanate, que le entra ya muy próximo a la aduana ahora. Ahora, ellos no cierran los ríos de ellos en el sentido, no lo aprovechan porque no tiene estabilidad, porque no tiene nada. Es el mismo problema que tiene, no tiene nada. Que tiene Masacre. ¿Por qué yo mostraba la gráfica ahorita? Porque la inmensa mayoría del tiempo ese caudal no es aprovechable porque es muy pobre. Uno está mirando, parece una cañadita. En la época de estiaje, es de verdad que usted puede brincar de un salto el Masacre. O sea, porque un río que lleve 7.8 metros cúbicos por segundo no es verdad que usted lo pasa a pie. Estamos hablando de un volumen significativo. Pero ese es el valor promedio. Que ocurre que un día te lleva 100 metros cúbicos por segundo después de un evento, capaz de arrastrar a lo que esté ahí, al otro día está seco. Esa es la realidad. Por eso la regulación de ese río va primero por sanear las cuencas, que es quien debe retener y garantizar un flujo que debería ser que trabajen allá también en las cuencas. Luego hay que pensar en empresas, hay que hacerlo de ambos lados. O sea, en Haití es obligatorio recuperar las cuencas. Claro, el nivel de deterioro y el problema económico, social, de gobernanza que tiene Haití crea una serie de discusiones. Sí. Ahora bien, y eso es importante para los dominicanos, las soluciones que han estado planteando alguna gente, de que no, nosotros lo que podemos coger es desviarlo, es el típico caso de Salomón y el niño que le llevaron. No es partir el niño en dos, porque lo vamos a matar para ambos. Entonces nosotros necesitamos que este río viva, que tenga agua y fuerza, y para ello hay que recuperar la cuenca. Tenemos que regularlo en altura, debe haber alguna. ¿Usted piensa que dentro de las medidas debería tomarse, aprovechar esta oportunidad, ya que están los ojos puestos en este río, para que se trabaje las cuencas? Sí, mira, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que nosotros le ponemos los ojos y llamamos la atención cuando se despiertan momentos de crisis. Pero, por ejemplo, cuando se discutía lo del canal, eso salió después del debate público. ¿Y por qué salió del debate público? Porque pusimos atención a muchísimos otros problemas vinculados con Haití, al muro, a la penetración, a la violencia, y se nos olvidó que estaba en la construcción de ese canal, que tenemos este río deteriorado que afecta. Pero eso debería ser, porque yo entiendo que sea parte del debate público, pero debería ser parte de una agenda. Está el Ministerio de Medio Ambiente, está el INDRI, está el Ministerio de Agricultura, están las entidades que se supone frente a la situación de estos ríos, el gobierno define una política. Pero ahora que Edith menciona eso, Luis, yo vi, por ejemplo, que en 2021 hubo un acuerdo binacional que buscaba elaborar un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas esas cuentas hidrográficas, fronterizas. Ahí se emitieron una serie de documentos. Entonces, ¿qué pasó con ese acuerdo, con esa reunión? Mira, que se hizo tengo todos los documentos de esa reunión, incluyendo el acta de esa reunión. Si hubiera habido un seguimiento mínimo de las recomendaciones. ¿Y usted fue parte de eso? No, se reunieron los cancilleres, fue una reunión a nivel Ábralo ya para que el camarógrafo pueda tomar parte, no este documento. Esto simplemente yo lo imprimí, pero esto aquí están todos, aquí están los discursos de cada uno de los cancilleres. Básicamente, ¿qué resumían? El informe. No. Bueno, lo primero es que está malo. Vamos a buscarle. Se hizo el análisis
real de la situación del río y Exacto, se eso vio fue lo que que era crítico y que el agua no daba bajo ningún patrón de No uso da. por la demanda que había. Por lo tanto, que no era que íbamos a tener un problema, había un problema real con el río. Dos, que había que buscar una solución conjunta y se habló de la creación de una mesa técnica especializada. Tres, se habló incluso de buscar un tercero neutral que participara, porque cuando hay dos partes con intereses siempre se requiere a un tercero neutral. Se habló, sin embargo, mientras tanto, en lo que esto ocurría, de que ninguna decisión que se tomara sobre el río de uno u otro lado se iba a tomar de manera unilateral. Por lo tanto, ni Dominicana ni Haití podían, en tanto es un río binacional, tomar decisiones unilaterales. Por eso es que lo que está ocurriendo es ciertamente una violación a estos acuerdos. Hay otros componentes. Además, el lado dominicano se comprometió no solamente a seguir estudiando, sino a ver la posibilidad de establecer alguna pequeña presa y de disminuir la demanda de agua, eficientizando los sistemas de riego o provocando cambios en los patrones de cultivo. Estos cambios son más lentos, de más largo plazo, e implican un trabajo que demanda no solamente políticas y recursos, sino un acompañamiento. Dada la situación difícil de Haití, y dado el hecho de que todo lo que tiene que ver con Haití se exacerba, y para los haitianos con dominicanas se exacerba, porque al igual que aquí hay gente soplando allá también. el fuego, allá también, atizando. porque hay gente que además vive de eso y hasta se beneficia. Pero de entonces, ese ¿qué tanto, conflicto. la pregunta clave aquí sería, qué tanto seguimiento se le dio a esos acuerdos que se llegaron en esa reunión? Ese es el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros entramos a los eventos cuando se nos disparan y nos acordamos, por ejemplo, que este sitio se inunda después del aguacero. Como nos vamos a recordar que hay muchísimas zonas que son sísmicamente sensibles después del temblor, y tiene que ser antes. Y ahora, después que se concretó una obra que se sabía que se estaba haciendo, que no se había interrumpido, que dada la débil gobernanza de Haití y la falta de contacto, había que tener una atención especial, se cerró los ojos, y eso es grave. Una cosa que me gustaría saber, la presa, porque la presa no es una idea nueva, el gobierno ya ha dicho que va a licitar para hacer la presa San Miguel, creo que se llama. Don Miguel. Don Miguel. En esta zona, y de hecho ha sido el elemento que la prensa internacional ha destacado, vi desde ayer. ¿Esa presa qué impacto tiene y dónde sería? Mira, es una de las recomendaciones de todos los estudios, incluyendo que se haga una presa. En el descenso de la academia y de la UAS también creímos que es necesario, porque hay que regular el caudal, el hecho mismo de que tú tengas en un momento dado una enorme avenida. Y que se pierde. Y que luego tenga el río seco prácticamente todo el año, te dice que hay que regular ese caudal. La presa es solo un componente. Si nosotros no mejoramos la cuenca, la presa carecería de sentido. Y pero además, si se sigue deteriorando, antes de construir la presa ya va a estar colmatada, que es lo que le ha ocurrido. O sea, es imprescindible desde el punto de vista de ustedes. Es imprescindible trabajar la cuenca para que la presa tenga sentido. Y es lamentable, incluso para mí es una información lamentable, que esto se anuncie en medio del conflicto, porque puede parecer que la solución es producto de una rabieta gubernamental y no de una visión estratégica de desarrollo de la zona, que debería prever incluso la posibilidad en el río Henán o en el río Capotillo, sobre todo próximo a la confluencia de ambos ríos en el lado haitiano, pueda construirse una presa. Pero ya eso es un problema que no nos corresponde discutir a nosotros como país. Yo sí creo que en la diplomacia dominicana frente al mundo tenemos que destacar que República Dominicana juega un papel fundamental en la disponibilidad de agua de Haití, porque no es solamente, estamos hablando de masacre, pero el Artibonito, cuya cuenca sana está en el lado dominicano y la mayor zona de captación es la vida de Haití. Y la más extensa, el más extenso río. Pero no es el único, nosotros tenemos otros ríos. ¿Cuáles son los ríos que tenemos? Bueno, hablemos del río Mulito, hablemos el Mulito, sí. El río Pedernales es un río fronterizo, y ahí tenemos incluso una obra común y hay una presa común y es uno de los sitios que está en el marco general de un acuerdo. Nosotros tenemos que tener una política de agua, además conocida por la población, porque ¿cuál es el gran problema? Que la población dominicana desconoce
por ejemplo, la realidad ambiental de la frontera, los intercambios, y solamente vemos a Haití como un espacio de conflicto y lo vemos como una amenaza y no entendemos que es un vecino que independientemente de la solución que le demos a este conflicto, siempre estará ahí porque nosotros no lo vamos a cortar. No se puede tomar con un serrucho. Estamos obligados a convivir Claro. y convivir implica saber que hay recursos de un lado y de otro. Que no solamente porque es nuestro principal socio comercial, porque es el factor fundamental de presión migratoria hacia República Dominicana, sino porque el deterioro ambiental y de calidad de vida de Haití es deterioro ambiental y de calidad de vida de Dominicana. Sí, entonces nosotros no podemos ignorarlo. Entonces hay 4 conclusiones en las que yo quiero que veamos. El río Masacre no es un río dominicano, es un río binacional. Y eso no quiere decir que yo sea más o menos dominicano, es una realidad que, bueno, yo traje aquí simplemente, no se ve mucho, pero se ve algo. No sé si se logra ver. Miren, estos son los ríos haitianos que vienen a desembocar en el río Masacre, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto ciertamente hay ríos de Haití que la cuenca tiene es ligeramente mayor. Si usted hace el cálculo por estaciones se pudiera equivocar. Yo les decía ahorita que en la estación Don Miguel el caudal es promedio, 3.78 metros cúbicos por segundo, y que en la estación, y ahí nada más están los ríos dominicanos, y que en la estación La Aduana, que mide también ya, después que ha entrado el agua de los ríos de Haití, es 7.78. Uno diría, bueno, pues ¿el aporte de Haití está aportando más. No, es que ese no puede ser el cálculo, porque antes de esa estación también le entran otras fuentes dominicanas. Y el aporte ¿cuál es el problema del aporte de Haití? Que no es estable. Que no es estable. Que viene cuando tenemos grandes avenidas y que normalmente... eso es cuando hay grandes lluvias. Cuando hay grandes lluvias. Si pasa una tormenta, por ahí pueden bajar 100, 120 metros cúbicos por segundo. Y un día, 2 días después no hay una gota de agua. Que esa está de riesgo, por eso tuvimos la tragedia de Independencia. Porque bajó toda esa agua de repente porque no tiene nada que la contenga. No hay nada que la contenga. Entonces... Usted, mire, yo quisiera que usted tomara el mapa y así señalando con el dedo brevemente o con un lapicero, señale las afluentes que se vea a ese río. ¿Dónde está el río? Sí, y tengo que ponerme los lentes porque yo no creo que... No, todos nosotros tenemos que ponernos los lentes ya, menos Indira. Bien, miren, esto que nosotros tenemos aquí, ese azul que se ve, ¿verdad? Es el río de Nantes, ¿ven? Lo ven aquí. ¿Ese río dónde nace? Sí, nace en Haití. Y nace alrededor. Primero sitúe la frontera. ¿Dónde está la frontera? La división. Esto que está aquí en la frontera. Esa es la frontera. Entonces, este lado es Haití, este lado ¿cuál es el río Masacre ahí? Mire, aquí viene el río Masacre y aquí vienen estos ríos que entran, penetran a territorio dominicano y en territorio dominicano le tributan al río Masacre. Más abajo, no sé, miren, aquí yo no sé si ustedes ven y se ve como intermitente, viene otra fuente que también le va a caer a otro de los ríos que va a desembocar en el río Masacre, y aquí no sale la zona de La Aduana, está un poco más abajo, ahí entra un río que se llama Sanate. La red fluvial que desde Haití alimenta está formado por 58, entre pequeños ríos y arroyos. La red fluvial del río Masacre en República Dominicana son 73 pequeños, entre pequeños cursos y eso, porque normalmente la gente piensa en un río, pero siempre que un río se va formando por los diferentes que lo alimenta, como las venas. Pequeña corriente. Ahora, ¿qué ocurre? Que el lado dominicano ambientalmente es más sano. Por lo tanto, no solamente captura más agua, lo hace de manera permanente y estable. Continua, y de manera permanente y continua. La solución de Haití, que no es una solución de un día para otro, ni barata, ni fácil, es la recuperación de esas cuencas. Pero es imposible recuperar cuencas frente a una situación social y económica tan difícil y de gobernanza como la que tiene Haití. Pero del lado dominicano, lo que está ocurriendo es, mucha gente habla de la presencia haitiana. Bueno, si hablamos de haitianización en términos del estado de los recursos naturales, nosotros hemos estado teniendo un proceso similar al de Haití en esta zona por la presión de la ganadería en alta montaña, por el problema de los aserraderos, por el manejo general de deterioro de cuencas que son fundamentales. Si no tuviera este conflicto y toda el agua la pudiéramos aprovechar, aún así no nos da. No nos da para los dos países, es crítico. Entonces estamos obligados a buscar soluciones. Buscar soluciones ahora no es solo por el conflicto actual, hay que buscar soluciones y no es imposible buscar soluciones con otro país
fuera del campo diplomático. Todo lo demás es simplemente plume burro, es provocación, hay que evitarla, yo creo que hay que tener la cabeza fría. Ya terminamos esta conversación, Carvajal, pero ¿cuántos ríos, además de este y el Artibonito que usted mencionaba, son binacionales ahí que están cooperando? No, nosotros tenemos desde de norte a sur, tenemos por lo menos 14 fuentes binacionales. Prácticamente la mayor parte de los ríos van desde Dominicana a Haití, pero tenemos en la parte alta, en la zona de Pedernales, una fuente que entra desde Haití aquí, es menor ahora. El agua de Haití, el agua segura de Haití se está generando en el lado del territorio dominicano. No hay producción de agua que sostenga la economía haitiana y eso tiene que ser parte de nuestra estrategia de negociación internacional, de la construcción de la imagen de República Dominicana. Que el agua que no guapiamos con otra cosa, guapiamos con lo que realmente estamos haciendo. Yo creo que Dominicana le hace un aporte significativo, tenemos que reconocerlo, más allá de patrioterismo y de todo eso, porque es un aporte real que incluso puede servir hasta para la diplomacia económica. Nosotros podemos reclamar en el plano internacional eso como un aporte significativo y contrarrestarlo a la demanda que le estamos haciendo para que otras naciones del mundo también se sumen a abordar. Sí, poner en la lista de aporte, decir, mire señores, la sostenibilidad de agua depende de ahí, básicamente. Bueno, Carvajal, la verdad que vale la pena siempre hablar con usted. Yo siempre digo, ¿dónde está la gente joven con la que uno va a seguir hablando? Creo que usted, con lo que enseña... No, hay mucha gente joven con mucha más capacidad y mejor comprensión que nosotros, pero en la prensa se acostumbra a uno, pero hay por eso, usted me va a tener que presentar un par, porque nosotros debemos estimular esa conversación. Yo siempre lo he pensado, que hay que estimular esa conversación. De hecho, podemos, si usted quiere, busquemos par de jóvenes que gobiernen así como usted, Río Masacre y esa zona, y vamos a conversar con ellos también. Y se han hecho estudios, me imagino que debe haber alguna tesis. Profesional, ¿verdad? Hay jóvenes muchas tesis. Que han hecho tesis. Y hay profesionales de otras áreas que tienen un dominio profundo. Sí, yo siempre critico, mi esposa es periodista y siempre conversamos el hecho de que para los medios es mucho más cómodo. Si yo necesito una gente que me hable de área protegida, voy a llamar a Eleuterio. Claro. Pero yo lo puedo buscar muchísima gente que nosotros queremos que usted nos dé ese aporte porque es necesario conocer otras voces y voces informadas y sobre todo la gente joven. Si algún joven estudiante universitario que se ha graduado en cualquier área que tenga que ver con el medio ambiente, ha hecho alguna tesis de Río Masacre, si han hecho algún estudio, nos interesa. Tenemos un número de teléfono, 829-345-1453. Mírenlo ahí. Ya me lo sé de memoria. Y en el INDRI hay excelente trabajo. También en los datos y los números que yo estoy dando no los levantamos nosotros. Sí, lo levanta el INDRI. Estamos usando números que ha levantado el INDRI o que provienen de Hay otros aspectos que es ver cómo está, cuál es el termómetro si se lo aplicamos hoy a Haití con este tema. Aquí hay una calentura que estamos casi que ahora mismo es primordial, pero Haití tiene otros problemas muy serios. Entonces aquí está Edwin Parizón, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando y sobre todo él que trabaja en proyectos de ambos lados de la isla, de este lado y del otro, y podría ayudarnos a entender un poco cómo ha sido todo este conflicto y cómo lo ven. Así que vamos a hacer esta pausa, lo que queremos es hacer un aporte al debate donde existan documentos y donde existan datos con la gente que conoce la zona. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. Gracias.